Ya entonces, en el uno, quizás antes les voy a recordar acá, aquí se nos fue, pero debimos haber puesto algún recordatorio de lo que era la derivada en un punto. Entonces se los voy a poner acá, ¿dónde podría ser? Podría ser acá arriba. Entonces, una definición, que esta la vieron en clases, eh, entonces vamos a tener una función f se dice derivable en x igual a un elemento en el dominio de f, si y solo si el límite cuando h tiende a cero de f de a más h eh, menos f de a dividido en h existe. O sea, si ustedes les piden mostrar que una función es derivable en un punto, lo que tienen que hacer es comprobar que este límite existe. Ustedes ya tienen varias formas de comprobar que un límite existe, ¿cierto? Uno puede ser calculándolo directamente. Si les da algún número real, está listo, existe. Otra forma podría ser viendo límites laterales, si son también lo mismo, el límite existe. Y si quiere complicarse más la vida, con epsilon delta, ¿cierto? Y este límite nosotros le ponemos un simbolito, porque existe un número real, entonces uno le puede poner un símbolo para identificarlo, ¿cierto? Y lo que hace uno, como notación, es escribirlo así, ¿cierto? La derivada de f en el punto A va a ser este límite. Perfecto. Como siempre, como ya lo hemos hecho en otras cosas, vamos a decir que la f es derivable en todo su dominio si es derivable en cada punto, ¿cierto? Lo típico. Ese es el dominio de f, que ahí no me alcanza un poco. Ahí sí. Entonces, otra cosa que tienen que acordarse es el significado geométrico de la derivada. Entonces, esto yo creo que lo dieron en clases también. Que si tienen, por ejemplo, alguna función acá, digamos que esta es la función f, y digamos que este es el punto A. Entonces, la derivada, que ustedes pueden recordar, lo calcularon como haciendo el típico proceso de ir tomando puntos acá, a la izquierda de A, por ejemplo, ir haciendo eso, ¿cierto? Pero más bien, para ir al grano, lo que es la derivada es la pendiente. Uy, se me borró eso. La derivada en este punto va a ser la pendiente de la recta tangente a ese punto. Y la recta tangente a ese punto es la mejor recta que aproxima las vecindades de A. O sea, es la mejor recta que se pega a la curva en ese punto. Y eso lo vamos a ocupar, vamos a ver una aplicación de eso. Esa noción de recta tangente nos va a servir, por ejemplo, para dar un valor numérico de números irracionales, por ejemplo, que uno a priori no sabría calcular a manito, ¿cierto? Muy, muy difícil, pero con la recta tangente sale muy fácil. Entonces, debía haber dejado GeoGebra al tiro abierto, que les quería mostrar algo por GeoGebra que se entendiera mejor esta cosa del... Igual lo voy a dejar abierto al tiro. Entonces, la recta tangente no es una recta que
que intersecte solamente al punto A. Acá, o sea, no es una recta que pasa solamente por ahí. Este que el tema es que dibujé la función muy recta ahí, sí. Es una recta que pasa por aquí y que en las vecindades de A, o sea, como que en estas partes que están cerca de A, la curva es casi indistinguible de la recta. Es casi lo mismo en esa parte. En los demás puntos son cosas como muy distintas, pero cerca de A son casi lo mismo. Entonces aquí podría poner el ejemplo de x cuadrado. Y voy a poner la recta. A lo mejor voy a poner el ejemplo que teníamos acá. Espérenme un poquito. Voy a poner justamente el ejemplo del ejercicio 2. Entonces, 2 y de x más 1 menos x. Ya. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí lo que les dibujé es una función que da lo mismo cuál es, que ya la vamos a trabajar. Y fíjense lo que pasa en el punto 9. ¿Sí? Dibujé la recta tangente en el punto 9, lo voy a marcar acá también para que se vea. Voy a marcar el punto 9, f de 9. Ahí ven, el punto A, si se fijan, tenemos la curva y tenemos la recta tangente en el punto A. ¿Y qué pasa con la recta tangente en el punto A alrededor del punto 9? Fíjense que es casi igual a la curva. La curva verde con la recta naranja son muy parecidas, cerca de 9. Dan cuenta que evaluar en la curva verde va a ser prácticamente lo mismo que evaluar en la recta naranja. Y a medida que nos vamos alejando del 9, estas cosas empiezan a separarse. Pero a lo mismo, lo que nos interesa es lo que pasa aquí, cerquita del 9. Y la pendiente de esa recta naranja, es la derivada en 9. O sea, probablemente la derivada de esta función en el punto 9 probablemente sea negativa, porque la recta tangente en ese punto es decreciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo vamos a ocupar mucho. Otro ejemplo un poquito más fácil, la parábola con la recta igual 0. Entonces, fíjense que ahora tenemos aquí, tenemos la parábola y en el punto 0, fíjense el que está ahí, también dibujé su recta tangente. Y en este caso la recta tangente nos dio completamente horizontal. ¿Sí? Ya les voy a enseñar cómo se calcula la recta tangente, pero por el momento asumamos que existe para explicar bien el concepto de la derivada. Y fíjense que en este caso nos dio una recta horizontal, y la recta horizontal ustedes saben que tienen pendiente 0, ¿cierto? Entonces en el 0, esta función probablemente tenga derivada 0. Porque, insisto, la derivada representa la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y la recta tangente en el punto 0 es justamente esta recta que coincide con el eje X, que es completamente horizontal. Y por lo tanto, como no tiene inclinación, debe tener pendiente 0. Y por lo tanto, en ese punto tiene que haber una derivada igual a 0.
¿ya? Entonces, eso lo vamos a ocupar mucho, lo de la recta tangente en las ayudantías que viene. En esta no tanto, en ¿Claudio? el ejercicio 2 no. ¿Sí? O sea, veo que la derivada forma o sea, da la pendiente y forma una ecuación de la recta, pero ¿por qué necesariamente la recta tangente? ¿Qué significa que la recta sea tangente para los puntos próximos? Eh, ¿Cómo? ¿Qué, Ah, qué a ver, parte no cachaste bien, Esteban? ah, ¿por qué tangente? ¿Qué significa? Porque siempre hay una tangente, ¿cachai? Ah, ¿por qué se ocupa la palabra tangente? No, porque siempre forma una recta tangente. O sea, veo que forma una recta con una pendiente que es la derivada, Ah, pero ¿por ya, qué siempre? sí, sí, sí. Ahora te entiendo, sí, sí. Buena pregunta, y eso es por cómo uno construye esto, po. Es por cómo uno construye esta cosa de la derivada. Porque fíjate que uno lo obliga a que haga eso. Acuérdate, lo que uno hace acá es... voy a borrar esto. Entonces uno está en el punto A, ¿cierto? Y lo que hace es... estamos en el punto A. Y lo que hace es ir tomando puntitos que están acá. Que no estén muy cerca de A, y que estén a alguna distancia de A. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, calcular la recta que pase por esos dos puntos. Eso va a dar una cierta, eh, digamos, una cierta ecuación, alguna pendiente y alguna cosa más, ¿cierto? Y algún n, como se ve en el colegio. Entonces este es un punto que le podemos llamar un A más H. Entonces lo que uno va haciendo es tomando puntos que están cada vez más cerca de A. O sea, yo después tomo este de aquí y yo obligo a que la recta sea como así, ¿cierto? Aquí dibujar con esto es difícil. Entonces yo obligo que la recta ya empiece a ser un poquito más dependiente cero en este caso. Y a medida que voy tomando cosas que están más cerca de A, puntos que están más cerca de A, pues fíjate lo que va pasando con esas rectas. En algún punto cuando esté muy cerca de A, la cuestión va a quedar como tangente. Quizás debía esto haberlo dibujado un poquito más con otros colores. Entonces fíjate lo que pasa acá. Entonces vamos a tener primero esta recta, después vamos a tener esta otra recta. Fíjate que me estoy acercando al A, yo lo tengo fijo ahí, pero los otros puntos los voy cambiando y los voy escogiendo cada vez más cerca de A. El verde, aquí fíjate que ya como que cambia la recta, esta ya es creciente, todas las otras eran todas decrecientes. Y aquí está el puntito ahí que se perdió. Y fíjate que si tomo otro que esté más cerca de A, la recta me va a quedar como así, ¿cierto? Y cada vez que lo vaya tomando más cerca de A, la recta va a ser como va a estar como pegándose en la curva. Creo que es muy difícil verlo en mi dibujo porque dibujo mal y es difícil dibujar acá, eh, pero eso es la idea. Uno va tomando puntos, por eso aquí lo que uno hace es tender el H a cero, hacer tender este H a cero para que obtenga un punto distinto de A, pero que sea muy parecido a, que esté como por acá. Recuérdense que cuando uno hace tender algo a cero, no lo está haciendo cero, lo está haciendo muy parecido a cero. O sea, esta cosa que está aquí no es A cuando el H tiende a cero, es algo muy parecido a A, pero no es A. Y es algo que está muy cerca de A, po. Entonces piensa que tenía un puntito, tenía el punto A y tenía algo muy cerca de A. Y queréis calcular la recta que pase por esos dos puntos. Entonces está ya prácticamente tangente en A, po. Sí, lo veo. ¿Cachai? Y ahí estamos con tendiendo a cero, imagínate. Entonces es algo que uno ni siquiera se puede imaginar, es algo que está muy, pero muy cerca de A. Es prácticamente A, pero no es A, ¿cierto? Esa es como el tema al final, de que es A más H es un número real que es prácticamente A, pero no es A. Es distinto de A, pero es muy parecido a A. Entonces estaréis como calculando la recta tangente solamente en A al final, ¿cachai? Pero tú sabes que en realidad no, porque tiene que estar pasando por otro punto.
Ya, pero por mientras quédense con esto, de que la derivada se calcula con ese límite de ahí. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la derivada en un punto X cualquiera. Aquí fíjense que el X es cualquier cosa. En algún punto arbitrario. Lo vamos a hacer esto. Entonces vamos primero a hacer... podríamos hacer esta al tiro. Y estas derivadas son, por ejemplo, algunas que ustedes se van a aprender sí o sí. La derivada de coseno. ¿Sí? Ahora al principio vamos a trabajar con límite esta cosa, para demostrar que es menos seno. Pero más adelante ustedes solamente van a ver coseno, van a tener una función que tenga un coseno, van a pedir derivada de esa función. Ah, ya, yo sé que la derivada de coseno es menos seno, entonces lo aplican nomás, pues no hacen toda esta cosa del límite. Pero esos son ejercicios que vamos a trabajar más adelante también. Por mientras, nos vamos como a lo fundamental, a lo más básico. Entonces, es Una pregunta. demostrar que estas dos cosas son iguales, ¿sí? El D, en este caso lo tratamos como la notación de derivada, porque en física como que igual lo tratan como una variable. Sí, por supuesto acá. Eh, Aquí sí se me olvidó decirles que esto también se puede escribir como, lo voy a escribir, esto aquí también se puede escribir así, como df de x evaluado en a. También se puede escribir de esa forma. Acá estamos haciendo eso, aquí estamos derivando la función coseno y esa derivada la estamos viendo en x. Entonces esto es como, es un prima también, pero que está escrito de otra forma, ¿no? Sí, también se puede escribir, está esta notación con la prima arriba y está la notación en forma de fracción. Probablemente esta se ocupe más en física por razones que no son tan obvias ahora. A mí por lo menos me acomoda esta. Sí, pero acá es lo mismo. Sí, se me olvidó explicar eso, gracias por preguntar. Entonces aquí yo tengo la función coseno y esa función es la que estoy derivando. ¿En qué punto? En un punto X. O sea, la A en este caso sería un X. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, vamos a trabajar con la función coseno y en el punto X. Entonces, tenemos que resolver este límite, ¿cierto? Y ver si nos da efectivamente menos seno de X. Porque acuérdense que la derivada se calcula con ese límite. Acá arribita está. Entonces, para calcular la derivada de una función, en este caso coseno, en un punto A, en este caso el punto es X, hay que resolver este límite. Y lo que nos dé va a ser la derivada. Entonces, en este caso, habría que resolver este límite de aquí, ¿cierto? Este de acá. Y vamos a ver que esto finalmente nos va a resultar en menos seno. Entonces, partimos de aquí, ¿cierto? Y llegamos al otro lado, como siempre. Entonces, aquí se acuerdan de la fórmula, esta probablemente la vieron en álgebra y geometría, de la suma acá adentro, ¿cierto? Acuérdense que eso se podía separar así. En general, si ustedes tienen coseno de x más y, aquí había una fórmula. Eh, que si no se la saben, se la escribo acá nomás. Esa fórmula es la que estoy utilizando acá para desarrollar ese coseno de ahí. Eh, entonces, digamos, lo utilizo nomás y menos coseno partido en h, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, tendríamos eso. Y acá lo que hacemos es factorizamos acá por coseno de x, ¿cierto? Acá fíjense lo que hago es tomar factor común el coseno de x, factorizo, entonces queda esto acá y reparto el denominador nomás. Entonces les quedaría algo así. Y al otro lado con lo mismo, no hay nada que cambiar al otro lado y les va a quedar así. ¿Por qué hago eso? Porque fíjense lo que estoy buscando.
Fíjense lo que es esto de acá. En algún momento trabajamos ese tipo de límite, ¿cierto? Recuerden que en algún momento yo les dije que asumieran que el límite, cuando h tiende a 0, de seno de h partido en h era 1. Bueno, aquí nosotros trabajamos con un teta, ¿cierto? Pero puede ser cualquier letra, es una variable muda. Aquí manzanita tendiendo a 0, de seno de manzanita, partido en manzanita, tiene que dar 1. Aquí con la h. Entonces, por eso estoy haciendo eso. Lo hice a propósito para que me saliera ese factor de ahí. Que yo sé cómo se calcula. Eh, ¿Me pueden esperar un poquito? Que me están llamando de afuera. Ya, volví. ¿Qué están hablando en el chat? Que fue el ayudante digan palabrotas. Eh, ya, concéntrese, sigamos. Entonces, simplemente apliqué la definición, ¿cierto? De límite, desarrollé esto con alguna fórmula que probablemente Anita se las mencionó, o espero que se las haya mencionado, que es la de la suma de cosenos. No hemos visto la trigonometría en álgebra todavía. Ah, estoy puro leseando. Entonces se las dejo acá como nota. Es bien bonita esta fórmula, cuando ustedes tienen una suma acá adentro, en el argumento de coseno, esto ustedes lo pueden separar así. Los que son más curiosos y se preguntan por qué esto es así, la demostración es un poquito difícil. Así que la vamos a dejar como notita nomás. Anita la suele demostrar con geometría. Y queda muy bacán la demostración, pero como todavía no llegan ahí, asumamos esto. Va a ser el coseno del primer sumando por el coseno del segundo sumando menos el seno del primer sumando por el seno del segundo sumando. Así se puede separar esto. La suma de senos se separará seno de x por coseno de y, ¿no? Entonces, ¿Cómo, y la Esteban? suma del seno, Sí, exactamente. Es cambiando el coseno por el seno. Y aquí con un más en vez de un menos, cuando es suma en seno. Sí, pero no la necesitamos por ahora, por mientras está ahí. Entonces, fíjense que acá tengo la i como h. Entonces cambio la i por h y aplico la formulita, ¿no? Entonces factorizo por coseno de x. Fíjense que tomo ese factor de ahí y reparto el h y les queda así. Y por supuesto el h se lo reparto al seno de h para poder aplicar esto un poquito más adelante. Entonces fíjense que como esto no depende de h y esto no depende de h, el problema se reduce a calcular estos límites, ¿cierto? A calcular este límite y este límite. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer separación de límites, ¿cierto? Puedo sacar las constantes, en este caso coseno de x y seno de x, y solamente se reduce a calcular estos dos límites de acá. Este ya hemos visto que es 1, ¿cierto? Y este se supone que lo vimos en la ayudantía, pero yo no me acuerdo que lo hayamos visto. Este es 0. Así, si tenemos tiempo,
voy a tratar de hacerles este de aquí, que no es muy difícil de resolver. Pero asumamos que este es 0 también. Este es 0 y este es 1. Entonces, Claudio, ¿sí? ¿y el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h partido en h? ¿Cuánto es? De coseno, eso no existe. Ah, ya, No, pero con ese menos 1 queda en 0. sí. Nos vimos sucesiones este semestre, entonces es muy difícil demostrar que ese límite en particular no existe, pero uno con sucesiones puede demostrar muy fácil que ese límite podría tener dos límites distintos, y entonces contradice el tema de la unicidad de límites. Sí, buena pregunta eso. No, este límite se comporta bien con el seno arriba, con el seno de h arriba y el h abajo. Y estaríamos, ¿cierto? Porque este límite aquí estamos asumiendo que es 0, este aquí sabemos que es 1, entonces haciendo separación de límite, todas las propiedades algebraicas del límite les va a quedar así: coseno de x por 0 menos seno de x por 1 menos seno de x. Y esa es la derivada de coseno de x, menos seno de x. O sea, si f de x es igual a coseno de x, entonces f' de x es igual a menos seno de x. Podemos hacer un ejemplo acá para verlo aquí mejor. No, mejor sigamos porque me queda poco tiempo. Probablemente en física lo hayan visto harto eso también, en mecánica. Ya, pues esa es la derivada, entonces ustedes le dicen la derivada del coseno de x, ya, menos seno de x. Se puede demostrar que la derivada de seno de x es coseno de x, sin cambiarle el signo, como acá. Lo voy a dejar como tarea, pero probablemente lo vean en clase en todo caso, porque es como muy importante. Límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos seno de x partido en h es coseno de x. O sea, la derivada de seno es justamente coseno. ¿Ya? Aquí no cambia el signo, al coseno le cambia el signo para pasar a la derivada. Acá no, acá pasa así coseno, ¿no? Ya, pero el resultado de esta ayudantía es este. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces, si yo grafico la función coseno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si yo grafico la función coseno y me voy al punto, me voy a pi, por ejemplo, y quiero saber eh, cómo es la pendiente de la recta tangente en pi, lo que hago es calcular la derivada. Pues yo tengo una fórmula para la derivada. Entonces, fíjense que f de pi vale menos seno de pi, y esto es 0. Bueno, no han visto trigonometría, pero les digo que el seno de pi es 0. Y entonces lo que nos está diciendo esto es que si yo me voy al gráfico del coseno y me paro en el punto pi, probablemente hay una recta horizontal ahí, una recta con pendiente 0 en pi. Una duda. ¿Sí? Viendo la cosa geométrica, si una función es continua y es derivable en todo punto, y una derivada es menor a otra, eso quiere decir que hay un punto donde la derivada es cero. Eso. Muy, muy buen reflejo, Esteban. Porque como que sube y luego baja, ¿cierto? Eh, sí, y eso lo van a formalizar probablemente en la última parte de cálculo 1. Van a haber máximos y mínimos. Que ni se imaginan la cantidad de aplicaciones que tiene. Así que es importante aprender eso. Ya, vamos con el otro que ya me queda poco tiempo. Este de aquí. Entonces ahora la derivada de un monomio
x a la n, con n natural. Entonces hay que hacer lo mismo nomás. Habría que calcular este límite, ¿cierto? Está aquí y ver si nos da efectivamente esto de acá. Lo que aquí necesitamos, bueno, necesitamos desarrollar esta cosa horrible de ahí, ¿cierto? X más h elevado a n. Pero aquí yo les recuerdo esto, que no sé si lo habrán visto, el binomio de Newton, Sí, eso sí. ¿sí? Se demuestra con inducción nomás, ¿cierto? Inducción en n y sale. Entonces, hay que ocupar esto. Entonces, con esto nosotros desarrollamos este paréntesis de acá. Entonces, tomamos el límite, Sx más h a la n, lo escribimos con el binomio de Newton así, ¿cierto? Menos x a la n, partido en h, desarrollo la sumatoria, voy variando el k, entonces para acá igual 0, esto nos queda así, ahí pueden ir comprobando ustedes, les va a quedar toda esa suma bonita de ahí. Menos x a la n. Entonces fíjense lo que pasa acá, el número combinatorio es 1, ¿cierto? Porque por cómo es la fórmula, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces se la escribí un poquito más abajo. Es así, ¿cierto? Entonces hacen k igual n, abajo les quedaría 0 factorial, por n factorial se cancela y queda todo 1. Entonces esto de aquí es 1 y por lo tanto es x a la n, ¿cierto? Estoy restando x a la n, entonces las puedo cancelar. Entonces queda finalmente este de aquí, este límite de acá. Y lo que puedo hacer aquí yo es repartir el h. Fíjense que yo no repartí el h porque tenía problemas al poder repartirlo acá. Ahí me hubiera quedado así. Pero como lo pude cancelar, ya no tengo problema con repartir el h, pues, porque aquí el h me va a quedar como puras potencias nomás. Aquí fíjense, si lo reparto acá, se me va con ese de ahí. Si lo reparto acá, se le resta un exponente. Si lo reparto acá, se le resta otro exponente. Ahí creo que me faltó una x. Y así, ¿cierto? Si lo reparto aquí me hubiera quedado n-3. Y si lo reparto acá, se me cancela simplemente, porque está con potencia 1. Y aquí es donde puedo tirar límite ya, porque fíjense que cada una de estas potencias son potencias positivas de h. Eso es importante para que podamos hacer esto. Si aquí hubiera habido una potencia negativa, esto no es 0, ¿cierto? Porque esto ustedes lo podrían invertir y el 0 lo hubiera quedado en el denominador. Entonces esa cosa hubiera sido como infinito. Entonces, no expliqué esto, pero el n menos k es siempre positivo, ¿cierto? O sea, estas potencias que están acá arriba son siempre positivas. Ah, no, ese no. Todas las que tienen las h. Aquí le hubiera quedado un n-3, por ejemplo, en el otro, que no lo puse, está entre medio de los puntitos. Pero también es positiva, porque el n es por definición más grande que todas las k, por cómo es la sumatoria. Entonces, este límite de aquí, yo puedo asegurar que es 0, siempre, de cualquier potencia de h. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es positivo. Por eso es importante de que lo que está acá arriba sea positivo para decir que ese límite es 0. Entonces, puedo aplicar límite. Entonces, estábamos acá, aplico límite, separo todas las cosas. Este nos da 0, este nos da 0, nos van a dar puro 0 entre medio, hasta este que no depende de h. Recuerdan que había el último sumando de todos, este, no dependía de h porque aquí el h se cancelaba con ese de ahí. Entonces, todas las otras que tienen potencias de h se hacen 0, menos ese factor de ahí. Y eso es justamente n por x a la n menos 1. ¿Por qué? Porque este de aquí es n. Ahí está la explicación. O sea, eso es justamente esto de acá. Aquí hay un 1 factorial, pero no lo puse. Y lo de arriba, por definición del factorial, ustedes saben que es n por el anterior factorial, ¿cierto? Entonces se cancela.
También, si no recuerdan cómo se definía el factorial, recuerden que es así. De manera recursiva se define así. Entonces, nos da n por x a la n menos 1. Y esa es la derivada. Y aquí fíjense que fue importante el hecho de que el exponente fuese natural, porque yo sé que el binomio de Newton se cumple solamente si sé que el exponente es natural, ¿cierto? Podemos ocupar esta fórmula de acá. La pregunta natural es: ¿qué pasa si el exponente fuese otra cosa? Fuese algún racional o algún real. Y más adelante, cuando veamos logaritmo y cosas así, uno puede demostrar que la fórmula se cumple en realidad para cualquier exponente real. Tengo un x a la alfa, con alfa cualquier número real, uno puede hacer esto, de bajar el exponente y restar uno arriba. Entonces, esa es la derivada de esta función. Entonces, ya lo demostramos y ahora ustedes, la idea es que se lo aprendan de memoria. Tenemos esta función por un monomio. Cuando les piden calcular la derivada de eso, ustedes tienen que aprenderse esto. Baja el exponente y se le resta uno arriba. Por ejemplo, f de x igual a x a la cuarta. Su derivada es esta función, 4 por x a la 3. Y esto nuevamente hay que tratar de interpretarlo. Si yo tengo la gráfica de x a la 4 y quiero ver la recta tangente en 1, yo por lo menos sé la pendiente de esa recta, que va a ser evaluar en 1 acá, que va a ser 4. Ya. Y eso. Entonces tenemos dos derivadas ya calculadas. Tenemos la derivada de un monomio y tenemos la derivada del coseno. Y yo les mencioné, les dejé como tarea la derivada del seno, que ya les dije que era coseno. Con esas tres cosas podemos hacer muchos ejercicios. ¿Ya tienen alguna duda con la 1? Yo tengo la duda de, no me acuerdo cómo sacarle el límite a x elevado X elevado a n o a cualquier número. eh, a ver, ¿no te acuerdas cómo hacer ese límite? Claro, y su contraparte tampoco. Cuando, por ejemplo, n está tendiendo a infinito o a cero. Cuando n está tendiendo a 0, Eso es como uno, ¿no? es como 1. No hay ninguna restricción acá. X El X igual. no sea cero. Claro, que el X no sea 0. ¿Y qué puedo hacer ahí? Separarlo así como por extensión, que x por x por x n veces, y decir que se separa por el límite de x. Ahí está. Ponerlo como así, ¿o no? N veces. Claro, y ahí separo cada uno de los límites. No, sí, sí. Sí, se puede hacer eso, pero pierdes. Sí, excelente forma de hacerlo, Esteban. Sí. Porque hasta final te va a quedar límite cuando n tiende a 0. No podía hacer eso. Porque el límite depende de n, pues. Entonces, aquí lo que. Eso se hacía cuando el n es fijo y el x tiende a cero, ¿cierto? Sí, no, aquí yo estoy mal. Aquí estoy mal porque estamos asumiendo que el n es natural, ¿cierto? Y entonces esto no lo han visto, este es el problema de que no hayan visto sucesiones. Pero como el n es natural, imagínense que yo estoy en el 0 y me estoy acercando con puros naturales al 0. ¿Cómo sería eso? No hay una continuidad entre medio, como en los reales de que yo me puedo estar acercando por no sé, por alguien muy cercano a 0, el 0,000001, el siguiente y así, ¿cierto?
Puedo estar como por acá acercándome por muchos números. Pero si yo me estoy acercando vía puros naturales, yo tengo el 1 acá, tengo el -1, tengo el 2. Entonces yo para acercarme al 0 tendría que ir dando saltos. Voy acá en el 2, paso al 1, y de ahí acercarme al 0 es estar justamente en 0, pues la única forma de estar cerca en 0 con los naturales. ¿Se entiende que es como distinto cuando esta variable es real a cuando es natural? Cuando es natural surgen estos problemas, pues de que uno no tiene una continuidad para acercarse a un punto. Si yo me quiero acercar al 0, y como n es natural, tienen que ser puros números naturales, no se puede, a no ser que yo esté justamente en el 0. Así que estos límites de acá no tienen sentido, no se trabajan. Lo que sí se trabaja es cuando el n se acerca a infinito, cuando los naturales se acercan al infinito. Ahí Ahí sí, tiene sentido. ahí sí que tiene sentido. Más adelante, bueno, los que van a ver matemáticas van a ver por qué esto de aquí no tiene sentido en el ramo de topología. Pero es por eso, porque si yo me acerco con puros naturales al 0, en realidad no me estoy acercando con cosas distintas de 0, ¿cierto? Imposible, porque lo más cerca que puedo estar del 0 es estar en el 1, en el menos, bueno, aquí el -1 tampoco sirve porque son naturales. Lo más cerca que voy a estar del 0 es en el 1. ¿Y qué hago ahí, cierto? No tiene mucho sentido. Ya, pasemos al siguiente entonces. Ya, veamos el A. Fíjense que nos piden calcular la derivada ya en un punto concreto. Acá arriba lo calculamos en un punto y arbitrario, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces al final nos resultó como en una función porque lo hicimos todo en general. Ahora me piden la derivada en un punto fijo, en el punto 9, de esta función de acá. Entonces, ahí hubo el medio salto, no sé por qué. Habría que resolver este límite nomás, para calcular la derivada en 9. El h lo cambio por 9, perdón, el a que les puse acá arribita, esa a de ahí la cambio por 9, ¿cierto? Y la f por la función que me da. Entonces me queda así. El h no se puede cambiar porque el h es la variable, la que se está moviendo. Entonces aplico la definición de función. Acuérdense que era 2 partido en la raíz de x más 1. Entonces estoy evaluando simplemente. Aquí si pongo 9 más h, los tengo que poner acá abajito también, ¿cierto? Y al otro lado nos va a quedar menos 2 tercios menos 1. Eso es f de 9. Entonces simplemente apliqué la definición de la función. Y aquí fíjense que se nos cancelan los 1. Y este 2 que está acá arriba, lo voy a sacar factor común afuera. Con los límites salen las constantes, no pasa nada. Bueno, y aquí ya hemos resuelto cosas de este estilo. Tienen que tratar de maquillar harto la función hasta que les quede algo más bonito. Entonces arriba voy a hacer suma de fracciones, les va a quedar así, y el denominador lo dejo igualito, h. Y aquí hago el pan con pan y jamón con jamón, ¿cierto? Eh, pan con pan, jamón con jamón. Entonces, aplico, para ser más correcto, aplico división de fracciones y les queda esto de acá, ¿cierto? Claro, y eso. Y aquí acuérdense que yo una vez les dije que siempre que les quedaran cosas con raíces había que tratar de racionalizar, ¿cierto? Entonces voy a racionalizar a la inversa acá, con este 1, esto vale 1, así que no estoy haciendo nada, y multiplico
aplico suma por su diferencia arriba, a propósito para que se me elimine la raíz, y abajo me va a quedar algo feo, queda lo mismo. El tema es que arriba me va a quedar un h, un menos h. Y ese menos h me va a cancelar el h que me está dando problema bajito. Y acuérdense que ese es el h que finalmente nos da problema, porque hace que el denominador tienda a cero. Entonces ahí lo elimino y queda este límite de acá. Y ahora lo que tienen que chequear es que si el denominador les da cero al tirar límite. Y no, ¿cierto? Porque ya eliminamos el h molestoso de abajo. Entonces aquí aplico límite. Entonces les quedaría así. Desarrollan, hacen todo el trabajo aritmético y les va a quedar menos 1 partido en 27. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo grafico mi función f y me voy al punto 9 y veo la recta tangente en el punto 9, va a tener esta pendiente. Probablemente tenga una pendiente negativa. Para ser más exactos, vamos a eliminar acá. Chao, chao. Uy, no se eliminaron. Así está. Para ser más exacto, la verde, la curva verde es la gráfica de la función que estamos trabajando ahora. Y esa recta naranja tiene pendiente menos 1 partido en 27. Porque justamente la recta tangente es 9. Si se fijan es como que cae muy poquito, porque es 1 partido en 27, pero cae de manera decreciente, porque es negativa. Entonces ven que tiene sentido esto, menos 1 partido en 27 nos dio la derivada en 9. Y quiero insistir en este punto, la derivada es la pendiente de la recta tangente en 9. O sea, es la pendiente de esta recta naranjita de acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de esa recta naranjita. Ven que nos piden calcule la ecuación de la recta tangente en x igual 9 en b. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Pero esto ya tiene que ser pan comido para ustedes, ¿cierto? Porque acuérdense que para calcular la ecuación de una recta, nosotros necesitamos dos cositas nomás. Necesitamos una pendiente y necesitamos un punto por donde pase esa recta. Y ahí uno puede armar la ecuación de la recta, por lo que saben del colegio. Acuérdense que aquí esto sería como si m es la pendiente y la recta pasa por el x0, y0. La ecuación de la recta se puede escribir así, o si no lo recordaban. Entonces me piden la recta tangente en 9, ¿cierto? Ya tenemos la pendiente es la derivada, y tenemos un punto por donde pasa esa recta, po. Tiene que pasar por este punto, po, por el 9, f de 9, que en nuestro caso sería el puntito A. Ahí está el 9 y ahí está el f de 9. Entonces, estamos listos porque calculamos solamente f9 y aplicamos lo que sabemos de rectas. Entonces aquí puse la pendiente, fíjense, puse la derivada, puse el 9 ahí, el x0, y aquí puse el y0. Desarrollo todas las cosas y les da esta recta de acá. Y esa fue la que grafiqué yo acá, po. Fíjense cómo es la G. Y da justamente algo como una recta tangente, pues como algo que es muy parecido en las cercanías de 9. Ahí quizás se ve mejor de que la recta es muy parecida cerca de 9 a la curva. ¿Y qué ecuación tiene? Bueno, tiene la que acabamos de calcular, esta de acá. ¿Ven? Y como les digo, la gracia de tener rectas tangentes es que la curva se parece mucho a la recta. Entonces, evaluar en la curva es casi lo mismo que evaluar en la recta. Por supuesto que no es lo mismo
con valores exactos, pero es muy parecido. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Me piden calcular, aproximar este valor de aquí. Que uno, en principio, no sabría cómo hacerlo, ¿cierto? La raíz de 11 es como algo raro. Pero si tenemos la recta tangente a mano, es mucho más fácil. Entonces, lo primero que pueden notar es que ese numerito que yo quiero aproximar, que es este de aquí, es justamente f de 11. Por algo tiene esa forma, a propósito. Acuérdense que f de x era esto de aquí. Entonces, f de 11 es 2 partido en raíz de 11 más 1, ¿cierto? Entonces, justamente f de 11. Y fíjense, si yo me voy a la recta tangente, ¿qué pasa en 11? Me voy aquí a escribir 11, f de 11. En B, el f de 11, y voy a escribir 11, g de 11. En C. Fíjense que yo quiero el valor de B. Quiero el valor de B que está ahí. El valor de B es justamente 2 partido en raíz de 11 más 1. Más 1, sí. Pero ¿qué pasa si yo evalúo 11 en la recta naranjita? Da eso, da C. Y yo quiero B. ¿Se dan cuenta que es casi lo mismo? Pero, no, ¿Sí? claro, en ese caso casi lo mismo, pero por ejemplo, si no fuese 11 y fuese 16, en 16 ya hay una diferencia más o menos. Hay una diferencia más o menos, pero sigue siendo parecido, ¿no? Mira, aquí Ahí no el habría que naranja. calcular la derivada en un punto más cercano al 16. Exactamente, ese es el punto. Sería Por- encontrar, no sé, pues, la recta tangente en 17, por ejemplo. Y ahí hacerlo en 16, el mismo proceso que vamos a hacer ahora Ya, con... ¿y se puede hacer la recta tangente en 16 si quiero el valor de 16 o no? No, porque ahí no te va a dar mayor información, pues. Ya, es un límite ya. Sí, pues, exactamente. Entonces, la idea es hacerlo cerca, en un punto cerca de 16. Idealmente hacerlo en el 10, en el caso en el que me están nombrando ustedes, en el 16,000001, pero ahí van a tener que calcular unas cosas más o menos horribles. Mejor hacerlo en un numerito entero, que no cambia mucho. Pero en nuestro caso, fíjense cómo es, pues. Yo quiero el punto B. El punto B representa el 2 raíz de 11 más 1. Ah, ya, eso es muy difícil de calcular porque hay un raíz de 11 y eso no lo sé calcular. Pero yo sé calcular en la recta tangente y me va a dar algo muy parecido, que hace nuestro punto C. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí notar que f de 11 es justamente eso, como ya lo había dicho. Y lo que voy a hacer es evaluar entonces la recta tangente, como les dije. Entonces, f de 11, que es esto de aquí, va a ser aproximadamente, no es exactamente lo mismo, pero aproximadamente evaluar en la recta tangente. Acuérdense que la recta tangente era esto de aquí. Entonces voy a evaluar en la recta tangente, en 11. Y eso me da justamente, bueno, me da esta fracción, y esto es fácil de dividir a mano, ¿cierto? Es dividir el 43 nomás 3 veces por 3, porque es un 27 abajo, entonces. Y esto es fácil porque son racionales nomás. Y eso les va a dar este decimal periódico. Y si hacemos la prueba de poner el número que queríamos aproximar en la calculadora, me va a dar, Ahí me dio como 1,6. eh, acuérdate que es más 1. Sí, po. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿cierto? Y en la calculadora, el 2 raíz de 11 más 1 es 1,603
Es muy parecido, ¿cierto? Son parecidos. No son lo mismo, pero por eso les pedíamos aproximar ese número. Y si ustedes van tomando números cada vez más cerca de 9, en este caso, más parecido les va a ir dando. Entre más cerca estén del punto A, evaluar en la recta va a ser casi lo mismo que evaluar en la curva verde. Y esa es la gracia de la recta, de la ecuación de la recta tangente, que se pega a la curva, fíjense, como que se pega a la curva verde la recta naranja. Pero, o sea, esto me genera la duda de que, ¿cómo sabemos cuándo las cercanías van a ser correctas en la aproximación? Porque ponte tú que esto tiene curvas, pero así, cuáticas. Sí, pero es que en ese caso es difícil de responder eso. Sí, o sea, es una buena pregunta. ¿Por qué 11 es como cerca de 9 y no 16 como me dijiste tú, ¿cierto? Es una pregunta que yo no sabría responderte. Eh, ¿Cómo se podría hacer ahí? Creo que hay una forma de hacer eso, de cómo encontrar un radio. Porque, por ejemplo, si tuviera una función que fuese continua, pero tuviese como pico, así como punta, ¿Ya? y claro, la diferencia entre una unidad y otra es gigantesca. Claro. Es una buena pregunta esa. Una cosa que tuviese como así, como punta así. Sí, y fuese, y bueno, y cumpliera la que es Y El, derivable. pro- el problema es que cuando hay puntas así, vamos a ver más adelante que aquí uno no puede derivar. Hay puntos en los que uno no puede derivar. Acuérdense que una función es derivable en un punto si existe este límite. Más adelante vamos a ver que cuando hay puntitas, como dice el Esteban, este límite no existe. Vamos a ver. Por ejemplo, en el valor absoluto. Pues el valor absoluto es una cosa así. En ese punto la derivada no existe, en el punto cero. Bueno, si cambiamos la pregunta del Esteban por algo que sea como más curvilíneo, pero que siga siendo así como... Claro, en ese caso habría que tratar de tomar puntos más cerca nomás, pero no hay como una respuesta a esa pregunta, a la que me hiciste tú. ¿Claudio? ¿Mm? Pero en esa función valor absoluto, si yo me acerco al cero por los dos lados, el límite va a tender a ser cero, ¿no? Sí, pero ese es el límite del valor absoluto. O sea, tú lo que hiciste es esto. Claro, por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? Eso efectivamente es cero en ambos lados y el límite existe. Pero cuando uno hace esto, con f igual al valor absoluto, te dan dos cosas distintas a los límites laterales. Ah, o sea, una trampa visual esa. Es una trampa, exactamente, una trampa visual. O sea, en este caso, al igual que los límites laterales que hicimos antes, tenemos que calcular como la derivada lateral para ver si... Exactamente, que al final es un límite nomás, pues la derivada es un límite. Entonces, para calcular el límite izquierdo, que como dice el Esteban, como la derivada lateral, sería ponerle un menos acá y hacer lo que ya conocíamos. Sí, pero lo que pasa en esos casos es que cuando hay una punta acá, como en el valor absoluto, cuando yo veo las derivadas de estos puntos de acá, los puntos que están a la derecha de cero, fíjense que todos esos tienen derivada 1, porque la recta tangente es justamente la recta x igual a y. Y los que están por acá, cerca del cero, pero por la izquierda, tienen derivada -1, porque la recta tangente es justamente ese brazo del valor absoluto. Y entonces ahí les da -1 por un lado y les da 1 por el otro, y ahí está la contradicción. Este ejemplo lo va a trabajar el profe en clases, en esta semana yo creo, porque nos dijo ayer en la reunión. ¿Claudio? ¿Mm? ¿Y cómo cachar cuando hay punta en la función? Si punta. Porque puedo tener máximos locales o mínimos locales, pero ¿cómo cachar cuando hay una punta así brígida? Cuando hay, cuando hay una punta,
Qué buena Sí, valor pregunta. absoluto, porque por ejemplo la gráfica de valor absoluto es como un triángulo, o sea, como un vértice. Pero por Claro, ejemplo la función cuadrática no, pues, como una guata. claro. Esa es la diferencia. Uno, a priori, no, mirando solamente la función, no hay nada que te diga aquí hay una punta y aquí no. No, yo cacho que estaría viendo que ambos límites laterales. Claro, en el caso de tener, de saber derivada, uno podría hacer eso. Pero ¿cómo encontráis ese punto? Yo creo que es lo que está preguntando el Bruno, po. ¿En qué puntos existen esos picos que se llaman en matemáticas? Eh, no sé, no sabría responderte en este momento, Bruno. Voy a investigarlo. Sería complicado porque Ya, la vale. función podría ser I- curva y de la nada saber un pico así. Igual no creo que el profe nos ponga a hacer una prueba, así que como que averigüe cuándo hay una punta, no, no creo. No, o sea, yo nunca he visto esa pregunta No, no, era de curiosidad, no. en- Lo que sí, ahora me acordé, Bruno. Una forma de ver en qué parte hay puntas es igualando la derivada a cero. Los puntos que tienen derivada a cero son todos los que tienen recta tangente así, ¿cierto? Como Claro, completamente como una horizontal. constante. Sí. Esos puntos que tienen punta también te dan derivada a cero en ese punto por alguna razón que no sabría explicarte ahora, pero que más adelante voy a saber explicarte. Pero esos puntos también como que se comportan así en la derivada. No quiere decir que la derivada valga cero ahí, es que hay otra cosa entre medio que no me acuerdo qué era. Pero cuando veamos mínimos y máximos, ahí te lo vas a saber explicar mejor. Claudio, ¿Sí? lo otro que no vamos a ver series, o sea, perdón, sucesiones. No, el profe nos dijo ayer que solamente iba a haber derivadas y, Y no, y aplicaciones de derivadas. el cálculo 2 tampoco. En cálculo 2 para ver serie, yo creo que van a tener que pasarle un poquito de sucesiones antes. Sí. Sí o sí, cuando vean series, les van a tener que pasar un poquito de sucesión. Ustedes yo sé que ya vieron sucesiones en álgebra, pero aquí en el contexto analítico, de cómo calcular límites con sucesiones. Pero va a sonar feo, pero en álgebra es como un resumen, no es como extra formal. De hecho, en álgebra es como lo que ven en los electivos de matemática, o así como progresiones geométricas, creo que vieron. ¿O no? Vieron. Sí, pues la geométrica y la aritmética. Eso lo ven más que nada para introducir las sumas, para introducir sumatorios. Oye, Eh, me quedo una duda con tu explicación de antes porque ya yo puedo determinar que va a haber un punto donde la derivada va a ser cero, pero eso no me quiere decir que sea un pico necesariamente. no, pues no quiere decir que sea un pico necesariamente, y ahí hay que hacer lo que me dijiste tú hace un ratito, po, de ver que en las cercanías del punto hacia la izquierda la derivada sea negativa y hacia el otro lado la cuestión sea positiva. Y Ah, eso, sí, 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 eso lo vamos a ver, y ahí se trabaja un poco con deltas y cosas raras y feas que a nadie le gusta, pero más adelante vamos a ver eso con mayor detalle. Por el momento quédense con la definición de derivada, que es el límite, y con el tema de la recta tangente que sirve para aproximar cosas. Y yo creo que ya estamos en la hora ya. No quiero quitarles más puntos, pero series de Taylor y esas cosas se ocupan caletas, sí. De hecho, las series de Taylor es una generalización de lo que acabamos de ver, pues. En las series de Taylor, ustedes van a ser capaces de calcular polinomios que se pueden ajustar completamente a la curva. Nosotros acá solamente calculamos un polinomio de grado 1, que es una recta. Pero con series de Taylor, ustedes van a poder calcular polinomios de mayor grado que se van a pegar completamente a la curva. Eso es muy hermoso, porque ustedes van a poder aproximar cualquier función continua y diferenciable con polinomios. Pero eso se ve en cálculo 2, así que no hablemos de esas cosas todavía.
Ya, pues, entonces voy a dejar de grabar.